Hola de nuevo, jóvenes. Vamos a estudiar las intersecciones con los ejes coordenados y el signo positivo o negativo de una cuadrática. Que por cierto, aquí hay un error mío. Vea que aquí puse ax a la o más bx. En realidad eso está incompleto. El criterio es, aquí nada más para hacer la observación es ax a la 2 más bx más c. Me faltó colocar la constante c. Bueno. Recuerde que si queremos calcular la intersección con el eje Y, simplemente es tomar x igual 0 y ya encuentro la solución. Ahora, hay una curiosidad y la curiosidad es que siempre el corte en el eje Y coincide con el valor C. Es curioso. Eso quiere decir que el valor C es el intercepto, bueno, ¿cómo se escribe? Ok, se escribe así. El intercepto de la parábola. Es decir, el valor C es donde la gráfica corta en el eje Y. Y si quiero calcular la intersección con el eje X, simplemente es tomar Y igual C, Y igual 0 y resolver la ecuación, porque en efecto le queda una ecuación cuadrática. Ahora, cuando yo resuelvo una ecuación cuadrática, hay varias posibilidades. ¿Cuáles son las posibilidades que puedes pasar cuando uno resuelve una ecuación cuadrática? Tres posibilidades. La primera posibilidad es que tengas dos soluciones distintas. La segunda posibilidad es que tengas dos soluciones iguales. Y la tercera posibilidad es que no tenga ninguna solución. Ya eso creo que lo saben, ¿verdad? La cuadrática eventualmente puede tirar dos soluciones, puede tirar ninguna. Y hay que tener cuidado cuando uno dice dos soluciones iguales. Usted dice, profe, pero a mí la calco nunca me ha tirado dos soluciones iguales. En realidad solo le tira una. Aquí voy a hacer un pequeño comentario, una pequeña observación con respecto a la calculadora. Hay que tener cuidado, pero voy a hacer una observación. Cuando la calculadora da una única solución de una cuadrática, ¿verdad? Hay casos que la calco solo da una solución. Voy a poner aquí, en realidad, ¿qué está pasando? En realidad, formalmente son dos soluciones. Lo que pasa es que la calco, tal vez por un asunto de optimización, no pone las dos, pero formalmente son dos soluciones iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que agarra la solución que le dio dos veces. Claro, lo que pasa es que para efectos de la intersección solo lo pongo una vez. Uno no pone dos puntos iguales, pero formalmente son dos puntos, no uno, sino que son dos puntos iguales. Hago esta aclaración porque, aunque parece un poco irrelevante, cuando uno está aprendiendo a factorizar, se les olvida eso, se les olvida que cuando uno está aprendiendo a factorizar usando la calculadora, profe, es que la cálculo solo me dio una, por lo tanto solo pongo un paréntesis. No, no, no. La cuadrática tiene que tener dos factores. Pero ¿y dónde sale el otro factor? Bueno, si da una única solución, el otro factor es una copia del primero. Entonces es una observación que de momento parece ser irrelevante, pero más adelante va a tener un poco de sentido de que, aunque diga una solución, en realidad son dos soluciones. Pero aquí puse mal, son dos soluciones. Es que dije punto, no, no, aquí no dije punto, dije dos soluciones iguales. En realidad, son dos iguales, ¿ok? Bueno, recuerde que cuando la cálculo no tiene soluciones, uno dice que las soluciones son complejas, pero en realidad ya eso es tema de otro curso, ¿verdad? Las soluciones complejas son las soluciones que no son reales. Que por cierto, uno se da cuenta que son soluciones complejas porque aparece una letra I. Cuando usted vea una solución que diga 2i y menos 2i o cualquier otra combinación con i, eso significa que son soluciones complejas. En ese caso, no serían soluciones reales. Es decir, la solución sería vacía en R. Bueno, vamos a resolver un ejemplo. Creo que con un ejemplo es más que suficiente para poder, digamos, ilustrar esta situación. Entonces,
Ahí tenemos el ejemplo. Veamos qué nos indica. Tenemos una función que se llama f, que está escrito de esta forma, 2x a la 2 menos 5x menos 3. Claramente esto está escrito en la forma general, ¿verdad? Pregunta 1. Encuentre las intersecciones con los ejes coordenados. Bueno, esto en realidad es muy sencillo resolverlo. ¿Por qué? Porque haríamos lo siguiente. Solución. En el caso de la parte A, si yo quiero hallar la intersección con el eje Y, simplemente tomar x igual a 0. Entonces, si agarramos el criterio original y cambiamos todas las x por 0, 2 por 0 a la 2, menos 5 por 0, le resto 3, me va a dar menos 3, que justamente es el valor c. Entonces, ¿esto qué implica? Esto lo que implica es que la intersección con el eje Y es el conjunto que contiene el punto 0, menos 3. Y en el caso de la intersección con X, simplemente es tomar X igual 0, perdón, Y igual 0, no X, Y igual 0. ¿Eso qué quiere decir? Que vas a agarrar la cuadrática original y la iguala a 0. La ventaja es que como ya está igualada a 0, vamos a usar la calculadora. ¿Para qué? Para que la cálculo nos diga quiénes son las soluciones. Entonces, de una vez, vamos a calcular las soluciones de la cuadrática. Simplemente indicando el valor de A, el valor de B y el valor de C. Todo el mundo sabe que este es el toque, ¿verdad? El valor de A, el valor de C. Bueno, si ingresamos esos valores, que por cierto, no tengo mi cálculo aquí a la par mía. Bueno, no importa, igual yo tengo aquí la cálculo abierta en la aplicación, pero a mí siempre me gusta tener una cálculo que es la par mía. De hecho, por ahí cerca tienen que estar, pero bueno, no me genera ninguna inquietud no tenerlo aquí. Si nos vamos a ingresar a la cálculo, entonces sería A vale 2, B vale menos 5, C vale menos 3. Entonces las soluciones serían, una solución da 3 y la otra solución da menos un medio. Como esas son las soluciones de la cuadrática, entonces decimos acá que x1 vale 3 y que x2 vale menos un medio. Entonces, en este caso, tenemos que la intersección con el eje X es el punto de la forma 3,0, menos un medio, 0. Bueno, eso sería la respuesta a la parte A. Parte B. Queremos el eje de simetría y el vértice. Bueno, en realidad, de hecho, el vértice lo hago con la misma calculadora. De hecho, voy a aprovechar que ya ingresé en la cálculo los valores. Entonces, si yo les digo a ustedes, jóvenes, dígame cuál es el vértice. Fácil, nada más vayan a la calculadora, busquen quién es el, bueno, la cálculo dice el H y el K, pero la cálculo es lo que le dice a usted. La cálculo le dice a usted, lo igual, le dice que es un mínimo, es decir, es un vértice mínimo, donde la H vale 5 cuartos, según lo que veo en la pantalla, y el valor de Y, que es la K, vale menos 49/8. Entonces, de las mismas soluciones, dándole igual, encontramos el H y el K. Entonces aquí decimos que el H es 5 cuartos y el K es menos 49/8. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuál es el vértice? Recuerde que el vértice es un punto, por lo tanto tiene que ingresarme el punto como tal. Si me ponen solo el H y el K, ahí está incompleto. La respuesta es un punto. Y el eje de simetría se coloca así. X es igual y ponen el valor de H, que es 5 cuartos. Entonces está la respuesta a la parte B. El vértice y el eje de simetría que coincide con el valor de H. Muy bien. Hagamos la gráfica usando GeoGebra. Ok. Quiero usar GeoGebra porque obviamente GeoGebra me da una gráfica ya más precisa, más compacta.
Obviamente, en el examen, si yo le pido una gráfica, es un bosquejo. Lo que pasa es que yo para pedir, a ver, si uno quiere hacer una gráfica bien hecha, usted tendría que hacer tres cositas. ¿Cuáles son las tres cosas que tienen que hacer? Uno, graficar el vértice. Vamos, cuando uno quiere hacer una gráfica más decente, uno tendría que entender, más bien, identificar tres cositas. Uno, el vértice, ese nunca falla. Así que cuando uno grafica el vértice, va a este punto. Claro, el problema del vértice es que son números decimales, pero igual uno lo puede localizar en el plano cartesiano. El vértice viene siendo este punto. Este es el vértice. Dos, tenemos que graficar los puntos de intersección. Vamos a graficar aquí los puntos de intersección con los ejes coordenados. Intersección con los ejes. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es una buena recomendación graficar este punto, que es en el eje Y, que pasa en -3. Este es un punto. El otro punto, bueno, vamos a pintarlo aquí mejor. Este es un punto. Los otros puntos son este de aquí arriba y este de aquí arriba. Entonces, esos son los cortes con el eje X, y este punto de aquí abajo es el corte con el eje Y. De hecho, con esos puntos ya es más que suficiente. En realidad, uno podría poner un tercer punto, pero ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ya uno sabe que la parábola es cóncava hacia arriba. Es imposible, es imposible que usted me haga una gráfica con estos puntos y me diga que la gráfica es cóncava hacia abajo. Sí, o sea, claramente es imposible. De hecho, la gráfica ni siquiera tendría un comportamiento parabólico. Entonces, uno podría eventualmente poner aquí la concavidad, aunque en realidad ya no es tan necesario porque los mismos puntos lo guían a uno. Entonces, más o menos, así uno graficaría una parábola un poquito más precisa, agregándole los puntos de intersección con los ejes. ¿Ok? Entonces, eso daría una gráfica un poco más precisa. Y ahora ustedes se preguntan, ¿por qué es necesario que yo grafique los puntos de intersección con el eje X? Porque eso me permite responder a la siguiente pregunta, que es, dígame dónde la gráfica es negativa y dónde es positiva. Recuerde que si yo quiero ver dónde es positiva y negativa, me apoyo en la gráfica, pero necesito que tenga identificados los cortes con el eje X. Entonces, si yo les digo a ustedes, muy bien, encuéntreme dónde la función es positiva y dónde la función es negativa, pues simplemente lo que hacen es lo siguiente, apoyando que ya tenemos la gráfica, igual, si, no tienen que hacerla tan precisa, pero por lo menos que sí se ve ahí el comportamiento parabólico. Podemos notar que, por ejemplo, esta franja de acá, aquí abajo, es negativo. Esa parte es negativo. Negativo. ¿Qué quiere decir? Que desde el intervalo que pega la primera solución, pero ¿quién es esta solución? Muy buena pregunta. Si nos vamos a la respuesta de las soluciones, nos había dado -3 y -1/2. Eso quiere decir que este valor es -1/2 y este valor es 3. ¿Ok? Entonces, quiere decir que es negativo en el intervalo que va de -1/2 abierto a 3. Mientras que es positivo de menos infinito hasta que pega -1/2, unión desde 3 hasta que llega a más infinito. ¿Por qué? Porque es básicamente todo lo que está aquí por fuera. Todo lo que está aquí por fuera viene siendo la parte positiva. Entonces, de esta forma, ya hemos resuelto un segundo ejemplo. Igual no son ejemplos complicados. Simplemente hay que entender bien la gráfica y obviamente analizar algunas propiedades o características de ese tipo de funciones. Entonces, signo positivo o negativo, la gráfica como tal, el vértice y los puntos de intersección con el eje X y con el eje
Entonces, creo que con este ejemplo ya pueden tener una idea de para qué sirven las intersecciones con los ejes, cómo calcularlo y cómo encontrar el signo positivo y negativo de una función de tipo cuadrático.